Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y de momentos que nutran su alma. Hoy nos adentramos en un universo que, si bien deslumbra con su brillo, a menudo oculta las complejidades de la condición humana. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, una temática que estoy segura va a generar un debate apasionado y, sobre todo, una reflexión profunda. Nos referimos a algo que en ocasiones, la fama y el incesante foco de las cámaras logran disimular, la felicidad, o quizás, la intrincada y a veces dolorosa ausencia de ella. Y en el epicentro de esta narrativa encontramos a una de las actrices turcas que ha conquistado corazones a nivel global, una figura que irradia talento y carisma, la magnífica Demet Özdemir. Demet es una de esas almas luminosas que con una simple sonrisa, tiene la capacidad de iluminar la pantalla y simultáneamente el corazón de miles, si no millones, de fans repartidos por todos los rincones del planeta. Reconocida por su magnetismo arrollador, su indiscutible talento interpretativo y una belleza que roza lo etéreo, siempre nos ha parecido que su existencia debía ser un auténtico cuento de hadas, una sucesión de momentos perfectos y llenos de dicha. Sin embargo, la vida, con sus giros impredecibles, nos ha demostrado que la realidad a menudo se desvía de las apariencias. Recientemente Demet ha abierto una ventana a su mundo interior, compartiendo verdades que han conmocionado y sorprendido a muchos de sus seguidores. Y sí, es casi inevitable que en esta profunda conversación, emerja con fuerza el nombre de un colega que en un capítulo significativo de su vida, fue mucho más que eso, el deslumbrante y sumamente talentoso Can Yaman. Antes de que nos lancemos de lleno a desgranar los detalles de esta fascinante historia, quiero hacer una pausa para aquellos que se unen a nuestra comunidad por primera vez. Si eres de los que vibran con las últimas noticias del universo del entretenimiento, disfrutas descubriendo las historias humanas detrás de las celebridades y aprecias los análisis que van más allá de la superficie, te invito con la mayor cordialidad a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto que no te costará absolutamente nada, pero que nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de calidad, diseñado especialmente para ti. Haz clic en ese botón rojo que dice suscribirse y no olvides activar esa campanita para asegurarte de que no te pierdes ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es vital para nosotros. Ahora sí, volvamos a la cautivadora Demet Özdemir. Durante un periodo prolongado, la pareja que formó con Can Yaman en la aclamada serie Erkenci Kuş se consolidó como una de las más icónicas y queridas en la historia de la televisión turca. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrificante, que la chispa que saltaba entre ellos cautivó a millones de espectadores, quienes se enamoraron perdidamente de sus personajes, Can y Sanem. Esa conexión especial trascendió la barrera de la pantalla y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Los fans, inmersos en la magia de la ficción, anhelaban que su romance se materializara en la vida real, y durante un tiempo, los indicios parecían apuntar precisamente en esa dirección. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can fuera de los estudios de grabación se propagaron como la pólvora. Las especulaciones se avivaban con cada interacción sutil en las redes sociales, con los susurros de citas clandestinas y con las apariciones conjuntas en eventos públicos. Para muchos representaban la pareja ideal, jóvenes, exitosos, dotados de una belleza envidiable y, lo más importante, poseedores de una química indiscutible. Sin embargo, la relación, si es que alguna vez llegó a formalizarse oficialmente, demostró ser efímera y envuelta en un velo de discreción. Y es precisamente en ese punto donde comienzan a vislumbrarse las primeras grietas, las señales de que la realidad quizás no era tan idílica como se presentaba al público. Con el paso del tiempo, la vida, como suele suceder, trazó caminos separados para ambos. Can Yaman ha continuado su meteórico ascenso, expandiendo su carrera hacia el ámbito internacional, mientras que Demet ha seguido brillando con luz propia en Turquía y, al mismo tiempo, explorando nuevas y emocionantes oportunidades profesionales. Pero lo que ha captado nuestra atención de manera particular en las últimas semanas son las sinceras y reveladoras declaraciones de la propia Demet. En entrevistas recientes, la actriz ha mostrado una valentía poco común, abriéndose sobre su estado emocional y las inmensas presiones inherentes a la industria del entretenimiento. Y lo que emerge de estas conversaciones es la imagen de una mujer que, a pesar de su formidable éxito y de la aparente felicidad que proyecta ante el público, ha transitado por momentos de profunda e inconfesada infelicidad. Demet ha compartido la profunda dificultad que implica mantener la autenticidad en un mundo donde las apariencias se han convertido en la moneda de cambio principal.
Ha confesado sentirse en ocasiones completamente abrumada por el peso de las expectativas, por la exposición mediática incesante y por la presión constante de proyectar una imagen de perfección que en muchas ocasiones dista mucho de la realidad. Ha sido particularmente transparente al hablar de cómo las relaciones sentimentales, cuando se desarrollan bajo el escrutinio público, pueden volverse extraordinariamente complicadas. Ha admitido que lo que desde fuera puede parecer una historia de amor sacada de un cuento de hadas, puede albergar, en su interior, complejidades y desafíos que erosionan la esencia de la relación. Y es aquí, en este punto, donde el rol de Can Yaman adquiere relevancia. No se trata de emitir juicios ni de culpar, sino de reconocer que su historia compartida forma parte de un capítulo significativo en la trayectoria vital de Demet. Si bien ella no ha señalado explícitamente a Can como la causa directa de su infelicidad, sí ha realizado comentarios generales sobre la naturaleza agotadora de las relaciones amorosas dentro de la industria del entretenimiento y sobre cómo las miradas constantes de la prensa y los fans pueden erosionar de forma implacable la intimidad y la autenticidad de una pareja. Imaginen por un instante, ustedes están inmersos en una relación, intentando navegar los inevitables altibajos que acompañan a cualquier vínculo sentimental, pero con el añadido monumental de que cada paso que dan, cada palabra que intercambian, está siendo analizado, diseccionado y juzgado por miles, o incluso millones, de personas. Las redes sociales se transforman en un campo de batalla implacable de opiniones, especulaciones y juicios sumarios. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable, casi una utopía. Esta realidad, sin duda alguna, puede representar una carga insoportable, incluso para las personalidades más férreas y resistentes. Demet ha enfatizado la crucial importancia de priorizar su propio bienestar mental y emocional, y cómo, con el tiempo, ha aprendido a establecer límites firmes para protegerse. Ha narrado cómo en el pasado pudo haber permitido que las circunstancias externas, o las opiniones ajenas, dictaran su estado de ánimo o su nivel de felicidad. Sin embargo, ha afirmado con convicción que ahora busca activamente encontrar esa fuente inagotable de paz y contentamiento dentro de sí misma. Esta madurez, esta profunda autoconciencia, es digna de admiración y nos ofrece una valiosa lección. Resulta tentador idealizar a las figuras públicas. Las vemos en películas y series interpretando personajes radiantes de felicidad, viviendo vidas que parecen estar impregnadas de un glamour perpetuo, y es fácil asumir que esa es su realidad ininterrumpida. Pero la verdad desnuda, es que son seres humanos, con sus propias batallas internas, sus inseguridades latentes y sus momentos de honda tristeza. La fama, como una espada de doble filo, puede abrir puertas a oportunidades extraordinarias, pero también tiene la capacidad de aislar y exponer de maneras que pocos pueden llegar a comprender plenamente. En el caso de Demet, sus recientes declaraciones resuenan como un llamado urgente a la compasión. No poseemos los detalles íntimos de sus relaciones, ni la magnitud de las complejidades que enfrentó. Lo que sí sabemos, lo que ella nos ha permitido vislumbrar, es que está inmersa en un proceso profundo de autodescubrimiento y de redefinición de sus prioridades, colocando su propia felicidad en el lugar que le corresponde. Y eso, sin duda alguna, es un aspecto de su vida que todos podemos admirar y, en cierto modo, emular. Es fundamental recordar que, cuando las cámaras se apagan y los focos de la atención mediática se desvanecen, lo que queda es la persona. Y para Demet, al parecer, el enfoque actual se centra en reconstruir una base sólida de bienestar personal, desligada de las ataduras de las relaciones externas o de las expectativas impuestas por la sociedad. Ha compartido abiertamente que está dedicando sus energías a su crecimiento personal, a la consolidación de su carrera y a cultivar relaciones auténticas y saludables que nutran su vida. La mención de Can Yaman en este contexto es, por fuerza, inevitable. Su historia compartida fue tan pública, su conexión tan intensamente esperada por la legión de seguidores, que la sombra de esa unión mediática sigue proyectándose en la memoria colectiva de sus fans. Y es completamente natural que, al hablar de su búsqueda de la felicidad y de las intrincadas dificultades de las relaciones desarrolladas bajo el prisma público, su nombre surja como un punto de referencia clave para comprender una parte de su pasado. Demet Özdemir ha demostrado una valentía encomiable al compartir estas facetas más vulnerables de su existencia. En una industria que con frecuencia glorifica la imagen de la invulnerabilidad, su disposición a hablar abiertamente sobre la infelicidad, sobre las presiones invisibles y sobre la importancia vital del autocuidado, se erige como un mensaje potente y liberador. Nos recuerda, de manera inequívoca, que el éxito profesional no es, ni mucho menos, un pasaporte directo hacia la felicidad personal,
y que el camino hacia ella es, en realidad, un viaje continuo de autoconocimiento, de resiliencia y de fortaleza interior. Ha compartido una verdad fundamental: la búsqueda de la felicidad auténtica es un proceso intrínsecamente interno. Si bien las relaciones externas desempeñan un papel importante en nuestras vidas, jamás pueden ser el único pilar sobre el que sustentamos nuestro bienestar. Este es un concepto esencial que todos deberíamos grabar a fuego en nuestra conciencia. Depender exclusivamente de otra persona o de circunstancias externas para alcanzar la felicidad es, a todas luces, una receta infalible para la decepción. La verdadera plenitud nace de la autoaceptación profunda, del amor propio incondicional y de encontrar propósito y alegría genuina en nuestras propias acciones y experiencias. El hecho de que Demet esté ahora colocando su bienestar mental y emocional en la cúspide de sus prioridades es una clara señal de crecimiento personal y de una comprensión profunda de lo que, en última instancia, realmente importa en la vida. Ha sabido extraer lecciones valiosas de sus experiencias pasadas, y está utilizando ese bagaje para construir un futuro que sea, para ella, más auténtico, más pleno y, sobre todo, más feliz. Entonces, ¿qué podemos extraer de toda esta reveladora narrativa? En primer lugar, debemos recordar que las celebridades son seres humanos con vidas tan complejas como las nuestras, y que no debemos permitirnos juzgar sus existencias basándonos únicamente en la imagen cuidadosamente seleccionada que proyectan los medios. En segundo lugar, la autenticidad y el bienestar personal son pilares cruciales, independientemente del nivel de fama o éxito que hayamos alcanzado. Y en tercer lugar, las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el ojo vigilante del público, presentan desafíos únicos que exigen una fortaleza y una resiliencia excepcionales. La historia de Demet Özdemir y la mención, aunque sea indirecta, de su pasado con Can Yaman, nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre la naturaleza de nuestras relaciones y sobre cómo definimos y perseguimos la felicidad. Nos animan a ser más conscientes de nuestras necesidades emocionales y a tomar la iniciativa de priorizar nuestro propio bienestar. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hoy en esta introspección. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado no solo interesante, sino quizás también un poco revelador, y sobre todo, que les haya aportado alguna perspectiva valiosa que puedan aplicar en sus propias vidas. Me encantaría conocer sus opiniones sobre todo esto. ¿Han seguido la trayectoria de Demet Özdemir? ¿Qué piensan sobre las inmensas presiones que enfrentan las celebridades en su día a día? Dejen sus comentarios abajo, me apasiona leerlos y entablar conversaciones enriquecedoras con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compartan este material con sus amigos y familiares si creen que les podría resultar interesante o beneficioso. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir adelante y a mejorar constantemente. Gracias una vez más por estar aquí. Nos encontraremos en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho y, lo más importante, sean felices.